La lección del día de hoy vamos a hablar sobre el pacto de Abraham. Vamos a profundizar, como decía, es el tema central de esta serie. Y básicamente el pacto de Abraham podemos dividirlo en siete partes diferentes, de que la primera vez que el Señor empezó a prometerle, o el llamado que Dios le hace a Abraham, en Génesis 12, vamos a leerlo, sería la primera parte, y dice así: el Señor le dijo a Abraham, y ahí Abraham se llama antes de Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Ese fue el primer llamado que hizo Dios a Abraham. Y es la primera parte del pacto. Vamos a ver que hay diferentes llamados y en diferentes ocasiones el Señor en forma directa habló con Abraham. En la segunda parte está en Génesis 12:7, unos versículos adelante, donde no solamente le vuelve a hablar, sino que le da un poco más de detalle. Dice: allí el Señor se le apareció a Abraham y le dijo: yo le daré esta tierra a tu descendencia, y le da un poco más de claridad. Y Dios confirma inmediatamente su promesa en el capítulo 13, hace una confirmación de esta promesa y le dice: yo te daré a ti y a tu descendencia para siempre toda la tierra que abarca tu mirada. Multiplicaré tu descendencia como el polvo de la tierra. Si alguien puede contar el polvo de la tierra, también podrá contar tus descendientes. Ve y recorre el país a lo largo y a lo ancho, porque a ti te lo daré. Y uno va viendo cómo el Señor en cada parte va agregando más cosas. Es el mismo pacto, pero va dando un poco más de especificidad a la promesa. Y como dice, lo va soltando poquito a poquito cada cosa que el Señor está prometiendo. Y es una confirmación, y es importante tener esto claro. Dios confirma sus promesas, no solamente promete, sino que las confirma. Y muchas veces las reconfirma, como vemos en Génesis 15. Y no lo saco aquí porque es el texto central de todo este pacto de la antorcha, que ahorita lo vamos a desglosar en forma detallada. Así que en el capítulo 15, él da mucho más detalles y ya básicamente establece el pacto con él en forma muy contundente. Después, en el capítulo 17 de Génesis, vuelve y el Señor establece una señal para ese pacto, como lo dice el capítulo 9 al 11. Dice: Dios también le dijo a Abraham: cumple con mi pacto tú y toda tu descendencia por todas las generaciones. Y este es el pacto que establezco contigo y con tu descendencia, y que todos deberán cumplir. Todos los varones entre ustedes deberán ser circuncidados, circuncidarán la carne de sus prepucios, y esa será la señal del pacto entre nosotros. Y es algo fundamental de los pactos, esa señal de recordación que el Señor ha establecido para que siempre tengan presentes de que el Señor va a cumplir su promesa. La sexta parte está en el capítulo 18 de Génesis, versículo 10, y aquí agrega algo más. Ya había prometido que le iba a dar descendencia, pero ya un poco más detalle. Dice: dentro de un año volveré a verte, dijo uno de ellos, y para entonces tu esposa tendrá un hijo. Entonces ya él empieza a dar más detalles en qué tiempo específico va a empezar a tener esa descendencia, y le dijo que dentro de un año. Y en el capítulo 22 de Génesis, vamos a leerlo del 15 al 18, nos dice: el ángel del Señor llamó a Abraham, ya no solamente el Señor, sino a través de un ángel, le dice por segunda vez desde el cielo, y le dijo: ¿cómo has hecho esto? ¿Cómo has hecho esto y no me has negado a tu único hijo? Juro por mí mismo, afirma el Señor, que te bendeciré en gran manera y que multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Además, tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos, puesto que me has obedecido
todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia. Entonces, aquí vemos en estas 7 partes de este pacto que en cada una de ellas, a medida que pasa el tiempo y en medida que hay esas comunicaciones de parte del Señor hacia Abraham, le va dando mucho más detalles de lo que es el pacto central. Es un solo pacto, pero en cada uno de ellos progresivamente va dando más detalles y va diciendo el porqué también de estas bendiciones que Abraham recibe. Así que este pacto como tal de Abraham es el punto central de la historia de la redención del pueblo de Israel. Es un pacto que a través de toda la historia ellos lo recuerdan y en cada situación, como cada vez que cuando salieron de Egipto, ellos siempre recordaban ese pacto de que el Señor les había prometido esa tierra de Canaán para ellos y eso lo mantenía en constante comunión con el Señor en el sentido de que era lo que los hacía mover tanto en medio de los peligros, en medio de las guerras, en medio de las aflicciones que tuvo el pueblo de Israel, siempre era recordando este pacto que Dios había establecido a través de Abraham y que había una promesa de redención y restitución de lo que el Señor en algunos momentos les quitó a través de la historia. Y así lo confirma, hay muchos pasajes donde confirma eso, pero en el Salmo 105, del 7 al 11, dice, es el Señor nuestro Dios, en toda la tierra están sus decretos. Él siempre tiene presente su pacto, la palabra que ordenó para 1000 generaciones, es el pacto que hizo con Abraham, el juramento que le hizo a Isaac, y se lo confirmó a Jacob como un decreto, a Israel como un pacto eterno, cuando dijo, te daré la tierra de Canaán como la herencia que te toca. Así que es de esa herencia que a través de todas las generaciones tenían presente y era el punto, como les decía, el punto central del plan de redención del Señor. Y es muy esperanzador cuando uno precisamente tiene una palabra de parte del Señor y uno sabe que simplemente se va a cumplir, que hay que esperar su tiempo y que independientemente de lo que uno haga, Él va a cumplir su palabra y eso nadie lo puede cambiar. Y entonces ellos en toda situación tenían presente que ese era su territorio y así como a la fecha hoy lo están ocupando buena parte o alguna parte de este territorio, siempre lo que se ha mantenido vivos y ellos simplemente esperan el tiempo que pasa a través de generaciones y generaciones, pero que al final va a ser completamente restaurado según el plan del Señor. Entonces, aquí vemos que este pacto de la antorcha, que así se conoce, es la restauración de la nación de Israel como tierra prometida, esa elección de que fueron elegidos para ser el pueblo de Dios, y eso determina su crecimiento, su formación como nación y la posesión permanente de su morada. Así que no solamente esto tiene que ver con Israel, tiene que ver con nosotros también, como parte injertada dentro del pueblo de Israel, que vamos a estar al final en esa Israel celestial. Lo que el Señor tiene preparado también va a ser parte nuestro. Y esto, como decía, son sombras de lo que ha de venir. Todo lo que se da en Israel básicamente es en pequeño, pero igualmente sucede para la iglesia en forma general. Así que las promesas del Señor siempre se cumplen, su palabra siempre es fiel y verdadera y no podemos dudar de eso. Así que este pacto nos recuerde y nos debe enseñar cómo es que el Señor trata con su pueblo, a quienes se han elegido por su gracia, por su soberanía, así como lo ha hecho con cada uno de nosotros y que tiene una promesa que siempre cumplirá. Y vamos a entrar de lleno al pacto de la antorcha, como les decía, de Génesis 15, que es el texto fundamental de esta enseñanza. Así que les doy tiempo para que lo tengan en sus Biblias, Génesis 15, y lo puedan detallar. Y este diálogo que el Señor tiene con Abraham. Dice, luego el Señor lo llevó afuera y le dijo, mira hacia el cielo y cuenta las estrellas, a ver si puedes. Así de numerosa será tu descendencia. Abraham creyó al Señor y el Señor se lo reconoció como justicia. Además le dijo,
yo soy el Señor que te hizo salir de Ur de los Caldeos para darte en posesión esta tierra. Pero Abraham le preguntó, Señor y Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla? El Señor le respondió, tráeme una ternera, una cabra y un carnero, todos ellos de 3 años y también una tórtola y un pichón de paloma. Abraham llevó todos estos animales, los partió por la mitad y puso una mitad frente a la otra, pero las aves no las partió. Y las aves de rapiña comenzaron a lanzarse sobre los animales muertos, pero Abraham las espantaba. Al anochecer, Abraham cayó en un profundo sueño y lo envolvió una oscuridad aterradora. El Señor le dijo, debes saber que tus descendientes vivirán como extranjeros en tierra extraña, donde serán esclavizados y maltratados durante 400 años. Pero yo castigaré a la nación que los esclavizará, y luego tus descendientes saldrán en libertad y con grandes riquezas. Tú, en cambio, te reunirás en paz con tus antepasados y te enterrarán cuando ya seas muy anciano. 4 generaciones después tus descendientes volverán a este lugar, porque antes de eso no habrá llegado al colmo la iniquidad de los amorreos. Cuando el sol se puso y cayó la noche, aparecieron una hornilla humeante y una antorcha encendida, las cuales pasaban entre los animales descuartizados. En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham, le dijo, a tus descendientes les daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el gran río Éufrates. Este es el texto que vamos a estar todas estas semanas escarbando, entrando en algunos detalles. Hoy vamos a ver algunos, pero creo que es el estudio que nos va a tener esta semana. Creo que, como les decía, es de mucho valor para nuestras vidas y espero que le saquemos el máximo de provecho. Así que vamos a tratar de explicar cosas que el Señor nos muestra acá y que lo podamos entender. Seguramente muchas de las cosas que hoy estamos viendo y necesitando de parte de Él. Así que vamos a entrar en el estudio de este texto. Quiero hablar de la parte de algo que habla aquí de partir en dos. Como lo dice en la mitad de este texto, cuando habla precisamente después de las promesas, que ya hemos hablado sobre ello, de lo que Abraham tiene que hacer. Le dice, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un cordero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Esto es lo que el Señor le pide y que los parta en dos a estos 3 animales iniciales. Y básicamente eso, después vamos a ver, la verdad no conozco por qué escoge estos animales, seguramente a ver si después lo encontramos y miramos el significado de esto y por qué la edad como tal. Pero vamos a básicamente el significado por qué es que les pide que los parta en dos, era parte fundamental del pacto. Y tiene que ver con algo que lo explica en Jeremías 38, 18. Dice, puesto que han violado mi pacto y no han cumplido las estipulaciones del pacto que acordaron en mi presencia, los trataré como al novillo que cortaron en dos y entre cuyos pedazos pasaron para rubricar el pacto. Y los jefes de Judá y de Jerusalén y a los oficiales de la corte y a los sacerdotes y a todos los que pasaron entre los pedazos del novillo, los entregaré en manos de sus enemigos que atentan contra su vida, y sus cadáveres servirán de alimento a las aves de rapiña y a las fieras del campo. Y básicamente lo que nos está diciendo aquí la palabra y por qué se partían estos dos animales era una forma de estipular que el que fallara este pacto iba a tener el mismo trato que estos animales que estaban muriendo en ese momento y que habían sido partidos dos. O sea, lo que quiere decir el que falle su pacto recibirá el mismo trato de los animales que murieron. O sea, que va a ser partido en dos el que incumpla su parte. Esto es lógicamente una advertencia, podemos llamar así, y un estímulo también para que la gente, en el momento que entraba en un pacto con el Señor, tenía que saber las consecuencias de faltar a ese pacto.
Y esto creo que nos debe hacer recapacitar también cuando entendemos que el matrimonio en sí es una relación de pacto y que fallar a eso tiene también unas consecuencias de esto mismo que representa ser partido en dos. Así que aquí Jeremías lo explica muy bien, tanto los sacerdotes como todos los que participaran de un pacto iban a recibir el trato que han recibido estos animales por haber incumplido su pacto. Hay otro elemento fundamental que es la antorcha, como les decía, así se conoce este pacto, el pacto de la antorcha, porque es el único pacto donde se ve esta figura, donde el Señor utiliza una antorcha encendida y que el fuego como tal, a través de las diferentes ilustraciones donde hace presencia, el Señor aparece como la presencia del Señor, simboliza la presencia de Dios, esa antorcha encendida, y pongo aquí como fondo la Estatua de la Libertad, que está puesta una antorcha en su brazo, pero vemos aquí como el enemigo es tan astuto que utiliza una figura completamente pagana, que va en relación a la diosa Semiramis, llevando una antorcha, y que no lleva la presencia de Dios específicamente, y que muchas veces el enemigo utiliza para distraer. Pero a través de la Biblia, siempre que hay un fuego encendido, muchas veces vemos cómo el Señor hace esa presencia y se ve o habla a través de ese fuego. Miremos algunos rápidos ejemplos en Deuteronomio 4, 11 al 13, cuando se recibe la ley de Moisés. Dice, ustedes se acercaron al pie de la montaña y allí permanecieron mientras la montaña ardía en llamas que llegaban hasta el cielo entre negros nubarrones y densa oscuridad. Entonces el Señor les habló desde el fuego y ustedes oyeron el sonido de las palabras, pero no vieron forma alguna, solo se oía una voz. El Señor les dio a conocer su pacto, los 10 mandamientos, los cuales se escribió en 2 tablas de piedra y les ordenó que se pusiera en práctica. Entonces vemos aquí el ejemplo también cuando fue entregada la ley de Moisés, cómo apareció en forma de fuego. Siempre recordamos a través del tabernáculo también cómo iba una antorcha de fuego sobre el tabernáculo, guiándolos al pueblo en el desierto. Y en Isaías 62:1 hace una referencia muy bonita, llamativa, que se refiere también a la antorcha, que dice así: por amor a Sión no guardaré silencio, por amor a Jerusalén no desmayaré, hasta que su justicia resplandezca como la aurora, y como antorcha encendida, su salvación. Y básicamente está haciendo referencia de que Dios es la salvación para el pueblo, y como tal es una garantía de que Dios va a salvar a su pueblo, a Sión, y que no desmayará hasta que haya justicia y salvación. Entonces es una referencia hermosa, garantizando que Dios, cuando está presente, siempre está velando para cumplir su pacto. Así que el tema de la antorcha está haciendo referencia de que Dios está como parte esencial de esta promesa, que Él mismo hace presencia, y como vemos, Él mismo hablaba, Él no mandaba emisarios, sino que Él hablaba y confirmaba todas las veces de que esto iba a ser así. Entonces creo que no hay mejor garantía que contar con la firma o la presencia del Señor en este pacto. Vamos a ver el contenido del pacto. Y básicamente también tiene unas partes de lo cual Dios se compromete, y una de ellas tiene que ver con la promesa que tiene que ver relacionado con los descendientes, que al mismo tiempo ejemplifican los que van a componer el pueblo de Dios o el reino de Dios. Es lo que el Señor promete aquí, que van a ser como las estrellas del cielo o la arena del mar. Fueron las referencias que el Señor utilizó para demostrar de qué tan grande iban a ser los descendientes de este hombre ya de años, y que en ese momento podría decir que eran ambos estériles hasta cierto punto por su alta edad. Así que el Señor, a pesar de eso, hace algo milagroso, y eso implica la presencia de Dios, que Dios, cuando está presente, todo se convierte en sobrenatural. Y eso fue lo que hizo con Abraham y Sara. Así que hace una relación a los descendientes de
de Abraham, como lo dice Génesis 15:5. Dice, luego el Señor lo llevó fuera y le dijo, mira hacia el cielo y cuenta las estrellas a ver si puedes. Así de numerosa será tu descendencia. Y creo que hasta la fecha no han terminado de contar las estrellas del cielo. Cada rato ve uno que descubren y descubren más estrellas y no hay forma de contar todas las estrellas que hay en el cielo. Así tampoco hay forma de contar los descendientes de Abraham, de los cuales somos parte de esas estrellas, podría decir así. Lógicamente, aquí hace referencia a ese descendiente piadoso, del cual vendría la salvación también, y que establecerá el futuro reino de Dios. Sabemos que a través de esa descendencia, de los descendientes piadosos, que es la genealogía que seguiremos estudiando hasta llegar a Jesucristo, pues llega hasta Jesucristo y en todos los que creemos en Él, que somos también hijos de esta descendencia piadosa, básicamente los que creen y obedecen la palabra del Señor y que creen en la promesa y el pacto de Dios. Así que somos parte de sus descendientes piadosos, pero el principal, lógicamente, es Jesucristo, que lo cumple a cabalidad. La promesa, la segunda parte de la promesa concerniente a la tierra, a la parte física, a la tierra de Canaán, de lo cual en todas, como decíamos, en todas las partes de este pacto hace referencia a ella y es un territorio específico donde da unos límites específicos que más adelante los veremos. Sin embargo, hay que mirar unos detalles de esta promesa que quiero simplemente anotarlos, estos detalles que son importantes y que no podemos pasar por alto, de algunas cosas que tendrían que pasar antes de ver la promesa cumplida. En Génesis 15, el versículos 3 al 14, dice, el Señor le dijo, debes de saber, mírate en este detalle, que tus descendientes vivirán como extranjeros en tierra extraña, donde serán esclavizados y maltratados durante 400 años. Pero yo castigaré a la nación que los esclavizará y luego tus descendientes saldrán en libertad y con grandes riquezas. No todo era color de rosas. En el pacto del Señor uno tiene que saber que Dios de todos modos pone pruebas, que no solamente podemos estar esperando que todas las cosas se resuelvan. Algún día, cuando Él reine, todos los problemas desaparecerán. Pero en el proceso de estar en la tierra prometida tendremos que pasar muchas aflicciones, si es lo que el Señor ha prometido. Y el Señor aquí fue muy claro con Abraham y le estipuló que ellos iban a estar 400 años, esos descendientes, donde iban a ser esclavizados y maltratados. Y es como hablábamos ayer, todos somos esclavos o somos esclavos del pecado, somos esclavos del Señor. Pero aquí precisamente habla que van a ser en tierra extraña, tendrán que servir a otros personas, pero el Señor tiene un plan de restauración y creo que hasta que no pasemos eso, cada uno de nosotros no valoramos definitivamente lo que es estar en el reino de Dios o en la tierra prometida. Así que ese es un detalle que no podemos pasar por alto, esto que tenía que pasar el pueblo de Israel o los descendientes de Abraham. El versículo 15 dice, tú en cambio te reunirás en paz con tus antepasados y te enterrarán cuando ya seas muy anciano. Y esto es algo de todos modos muy especial para Abraham. Simplemente le está prometiendo que va a morir en paz y se va a reunir con sus antepasados también y que va a vivir largos años, va a ser anciano. Así que para este hombre que Dios ha escogido por su soberanía, por su propia voluntad, le da un premio, en cierta manera, de saber que va a morir en paz y sabe que tiene un futuro asegurado. El versículo 16 nos dice, 4 generaciones de tus descendientes volverán a este lugar. El Señor empieza a ser muy específico con él y le dice en forma especial de estos 4 descendientes, de estas 4 generaciones que volverán a este lugar específico después de pasar por la esclavitud. Ya después entraremos en detalle en mirar lo que son estas 4 generaciones
de descendientes. En versículos 18 al 21 le establece los límites. Y como ven en el mapa, estos son los límites que él describe en estos pasajes. En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham y le dijo: a tus descendientes les daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el gran río Éufrates. Me refiero a las tierras de los kenitas, los kenicitas, los cadmoneos, los hititas, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los jerjeseos y los jebuseos. Así que esto es lo que los estudiosos nos dicen que es los límites de la tierra prometida. Es algo bien curioso y ojalá podamos llegar a entender y confirmar todo esto, que hasta el momento nunca ha sido parte de ellos hasta la fecha, pero que Dios lo ha prometido y así será, si Él lo ha dicho. Así que esos son los límites de la tierra prometida. La confirmación del pacto. Y aquí son figuras que el Señor utiliza para confirmar su pacto. Como les decía, hay dos figuras que le establece aquí. Lo fundamental era la antorcha como tal, pero hay otro elemento que el Señor pone confirmando su pacto que tiene que ver con el horno humeante. Y el horno tiene que ver con ese proceso que tienen que meterse los metales para purificación y para fortalecerse. Y hace referencia al horno humeante a través de diferentes pasajes que ya lo leeremos. Hace referencia a Egipto como el horno de hierro. Y ese es el proceso que el pueblo tenía que pasar para fortalecerse. Eso es parte del desarrollo y crecimiento espiritual, como les decía, que hay que pasar por diferentes tratos de parte del Señor. El Señor así lo establece, y esto nos habla en algunos pasajes, como Deuteronomio 4, del 20 al 21. Dice: pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto, para que seáis pueblo de su heredad como en este día. Así que Egipto se le conoce como el horno de hierro, y ese fue lo que tenía que pasar el pueblo de Israel. En Primera de Reyes 8:51 también hace referencia a esto. Dice: porque ellos son tu pueblo y tu heredad, el cual tú sacaste de Egipto de en medio del horno de hierro. Entonces se cumplió la palabra, que ya está confirmando cómo la palabra se cumplió. Todos sabemos cómo lo sacó, a través de todas estas plagas y de la muerte de los primogénitos fue sacado de Egipto. Santiago 1:2-4 nos habla precisamente a la iglesia de cómo debemos pasar por pruebas. También nosotros somos llamados a pasar por pruebas. Dice: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia de llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Así que el Señor no promete un jardín de rosas, nos promete que definitivamente tendremos pruebas, y nos invita a que nos consideremos dichosos, y algo que creo que constantemente en lo personal, por lo menos hay que pedir mucho perdón de Dios por dejarnos quitar esta paz y este gozo que el Señor nos ha dado y que nos permite pasar por pruebas también, y nos pide que no perdamos nunca el norte de lo que el Señor nos ha prometido, y que tenemos que seguir confiando en Él y estar gozosos en medio de ese proceso para fortalecernos cada día, ser constantes y seamos íntegros en todos los aspectos. Así que a veces, pues definitivamente creo que fallamos en estas pruebas, perdemos la paz, perdemos el gozo, y tendremos que pasar por más pruebas y irnos endureciendo, purificando cada día más hasta que logremos ese grado de integridad. Así que es parte del proceso que el Señor permite, y a veces tendrán que pasar generaciones, muchas veces, hasta que se aprenda a gozarnos en esas pruebas que el Señor ha creado para nosotros. En Génesis 46:3-4 dice: yo soy Dios, el Dios de tu padre. Le dijo: no tengas temor de ir a Egipto,
porque allí haré de ti una gran nación. Dice, yo te acompañaré a Egipto y yo mismo haré que vuelvas. Y a mí me encanta este pasaje porque uno entiende que el Señor no solamente nos manda a pasar las pruebas, sino que también nos dice, aquí estoy yo contigo, yo no te voy a dejar solo, y así como yo te llevo, también soy el que te saco. O sea, el Señor tiene el control de todas las situaciones y no hay nada que se le salga de sus manos, entonces Él permite las cosas, nos lleva a ese proceso, nos acompaña y también nos saca a la tierra que fluye leche y miel. Así que eso nos confirma que hay una antorcha encendida siempre, que es la presencia continua de Dios, y los estudiosos del hebreo dicen que esta palabra de antorcha encendida implica una continuidad. La misma palabra es algo continuo que nunca cesa, y eso nos debe emocionar mucho más al saber que el Señor está siempre en forma continua en medio nuestro, acompañándonos en todas las dificultades, así como lo estuvo con el pueblo de Israel. Como digo, no lo dejó allá al garete en Egipto, ni mucho menos, sino que siempre estuvo con ellos en medio de la esclavitud, y él mismo fue y lo sacó. Así que esto es muy importante. Y otro asunto que no podemos pasar en alto es que esa antorcha encendida nos dice que alumbraba precisamente en medio de la densa oscuridad o de la gran oscuridad, cuando a veces vemos que todo como que se nubla a nuestro alrededor, creemos que se nos dificulta ver la presencia del Señor, pero no se nos puede olvidar que una pequeña llama, por muy pequeña que sea, es mucho más potente que cualquier densa oscuridad, o al contrario, entre más densa la oscuridad es más fácil que una pequeña llama se note. Y en medio de esta densa oscuridad, cuando se ponía así, dice que los buitres bajaban a los cadáveres que había de los animales muertos, y Abraham estaba en una función determinante, que era espantar a estos buitres. Así que eso es una cosa que al hombre le toca, como dice, en medio de esta situación aparecen de esa oscuridad, en medio de los problemas, al hombre le toca espantar esos buitres que vienen a esas aves de rapiña que vienen a alterar básicamente lo que Dios ha establecido a través de su pacto. Y creo que son amenazas que todo el tiempo tenemos de parte del enemigo a tratar de afectarnos, y que pone a estos hombres precisamente a espantar, como muestra aquí la figura, a estos seres que quieren venir a quitarnos la paz y la tranquilidad en medio de esos momentos de oscuridad. Así que son distractores, pero que el hombre tiene la capacidad de espantarlos. Y esto es lo que el Señor nos muestra a través de lo que estaba haciendo Abraham. Esa es la función de Abraham, y por eso el Señor también lo escogió. ¿Por qué Dios recompensa a Abraham? Es una pregunta no solamente por la fe, como decíamos, el hecho de que decirle te voy a llevar a tierras extrañas, y lo reconoce así la palabra del Señor como un hombre de fe. Él decidió creer en el Señor, seguirlo, tuvo sus errores como todo hombre, se desviaba por un trayecto, se distraía, pero fue un hombre de fe, fue un hombre de todos modos que fue obediente, fue paciente también, tuvo que pasar diferentes pruebas, esperar muchas cosas, pero no podemos negar su esfuerzo. Fue un esfuerzo que hizo, como tenemos que aprender nosotros también. No solamente nos cuenta nuestra fe, sino que tenemos que tener obediencia, tenemos que ser pacientes, pero también nos tenemos que esforzar. A veces nos cansamos físicamente, emocionalmente, intelectualmente, espiritualmente nos cansamos, pero Dios nos pide que seamos esforzados para que estar alertas de sacar todos a estas aves de rapiña que a veces nos quieren afectar. Y creo que este pasaje nos habla en forma muy clara de este tema. Entonces, vamos concluyendo. Creo que eso es parte importante de la enseñanza del día de hoy, esas características de Abraham, y que el Señor nos anima a confiar de que Él siempre está en medio nuestro, en medio de las dificultades,
que Él cumple su pacto, que simplemente nosotros tenemos que hacer nuestra parte, de espantar, como digo, a ese enemigo que nos quiere quitar la bendición, y que de todos modos en medio de eso está el Señor y tiene control absoluto de todo. Como dice Isaías 63:9, dice, de todas sus angustias, Él mismo los salvó. Nos envió un emisario, no envió a un emisario ni un ángel, en su amor y misericordia lo rescató, lo levantó y lo llevó en sus brazos como en los tiempos de antaño. Y hace referencia precisamente a este tiempo de antaño que estamos estudiando de Abraham. Los profetas confirmaban, y a través de toda la historia del pueblo de Israel siempre recordaban lo que el Señor hizo cuando ellos estaban en la esclavitud, en esos tiempos de angustia. Reconocían que el Señor fue el que salvó eso y que su amor y su misericordia nos rescata. Así que por más que hemos estado en medio del pecado, de la esclavitud que el enemigo nos ha puesto, pero que el Señor ha permitido, y el Señor mismo ha estado ahí y nos ha rescatado para que empecemos a andar hacia la tierra prometida. Esto es algo que es una promesa que el Señor mantiene, una esperanza permanente dentro del pueblo del Señor, y que no ha pasado de actualidad. Tenemos que recordar esos tiempos de antaño y tener presente en nuestras vidas que el Señor siempre está en medio nuestro y está con nosotros. Y cerramos el mensaje con este texto que me pareció hermoso en Hebreos 6:17. Dice, por eso Dios, queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa que su propósito es inmutable, la confirmó con un juramento. Lo hizo así para que mediante la promesa y el juramento, que son dos realidades inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un estímulo poderoso, los que buscando refugio nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros. Y básicamente creo que esto resume el mensaje de hoy, de que este pacto que Dios estableció con el pueblo de Israel es también útil para nuestras vidas, que es completamente real para nosotros como descendientes de ese Abraham también, ese padre que hoy debemos recordar también en esta celebración del Día del Padre tan especial. Creo que sigue siendo el padre también no solamente del pueblo de Israel, sino que nosotros somos parte de ese Israel, y con lo cual Dios le dio esa promesa que se cumple en nosotros, siendo parte de esos granitos de arena del mar o de las estrellas del cielo, haciendo referencia al número de cristianos que hay a través de todo el mundo, y de judíos también. Así que entre judíos y no judíos, pero que somos parte de su pueblo, somos forma vivencial ese cumplimiento del pacto que estableció hace miles de años. Así que el Señor no cambia, cumple su promesa, y creo que nosotros hoy palpamos esa realidad y nos da una esperanza que tenemos al frente nuestro. Así que hasta aquí vamos cerrando la enseñanza de hoy, para dejar campo para preguntas o comentarios.